Hola a todos. Bueno, por acá Gonzalo, Seba, Sole y Ale. Voy a poner la presentación. Bienvenidos a este meetup organizado por Boolean Academia y vamos a hablar de la temática sistemas de diseños, escalando el diseño. ¿Ya? En primer lugar, comentarles quiénes somos. Bueno, cada uno puede presentarse. Partamos por Sole. Hola, Sole. ¿Estás Hola, muteada? hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, me tengo que presentar. Me llamo Soledad, trabajo, bueno, ahora como diseñadora de producto y consultora de experiencia de usuario en forma independiente. Tengo unos 10 años trabajando en diseño, no, omitan la cantidad de años, son muchos en realidad, pero algunos años trabajando en diseño de productos digitales, más relacionados a banca y a sistemas financieros. ¿Ya? Entonces me ha tocado harto trabajar en desarrollo. Eso, básicamente esto. Bienvenida. Gracias. Alejandro. Hola, hola. Bueno, yo estaba trabajando hace rato, como 4 años en desarrollo de software, soy frontend. Y el último, más o menos, cerca de año y medio, un poco más de año y medio, 1 año, 7 meses por ahí, he estado más enfocado en sistemas de diseño, en cómo, básicamente, desde el rol de desarrollo podemos crear estos puentes que hagan que todas las personas colaboren y se generen experiencias y no solo sistemas. Entonces, como que estos últimos tiempos se lo he dedicado súper acotadamente a trabajar en esto y nada, para mí es un tema súper interesante, como que mezcla dos cosas que me gustan mucho, entonces me gusta mucho hablar de esto, así que estoy muy contento de estar acá y de eso. Bien, Ale, bienvenido. Gracias. Vale. Seba. Bueno, yo soy Sebastián Caro. También, como suele, llevo un rato trabajando en esto. He tenido empresas, y he trabajado en empresas y ahora tengo un rol, digamos, en un banco amigo que es Design Ops, que es una nueva propuesta. Así que eso, también me encanta como decía Ale, hablar de este tema porque es complejo, entretenido, pero es complejo. Entonces, eso lo hace Bien, ser entretenido, ¿no? Sí. vale, bienvenido. Yo, Gonzalo Gracias. Pincheira, soy coordinador de Boolean Academia. También soy instructor en la misma y me preocupo de dar cursos que están relacionados al frontend. Y me estaba entrando también en esta temática de sistema de diseño y a la vez nosotros como academia también nos hemos adentrado en nuestros desarrollos a utilizar esto. Así que más adelante vamos a contar un poquito más de qué se trata y mostrarles lo que hemos estado haciendo y consultarle aquí a los expertos qué opinan y qué deberíamos hacer para llevar a cabo un sistema de diseño de la mejor manera. Bueno, entonces la agenda que tenemos para hoy es hablar qué son los sistemas de diseño. Vamos a hablar también del concepto que se deslinda de este gran concepto de sistemas de diseño llamado Atomic Design. Vamos a ver a hablar un poco de los procesos y los modelos que están involucrados en el desarrollo de los sistemas de diseño y su implementación. Y finalmente vamos a hacer una entrevista junto con Sebastián y vamos a analizar un caso de librería de estilos que nosotros como academia estamos impulsando internamente y queremos comentarlo y obtener un poco de feedback de Seba para saber cómo guiar de mejor manera este proceso que recién comienza. Para todos los que nos están escuchando, la idea de esta dinámica es que ustedes nos interrumpan, hagan todas las preguntas que consideren necesarias mientras los chicos están exponiendo. Así nosotros les avisamos y ellos van a estar contestando ahí en el momento. Y bueno, si hay alguna pregunta que consideren que no tiene que ver con el contexto, la podemos dejar para el final también. Así que los dejo ahora junto con Alejandro y Soledad, que van a comentarles más detalles sobre qué son los sistemas de diseño. Ujú. Ya, chicos, adelante. Bueno, los sistemas de diseño en verdad es difícil describirlos como tan rápido, porque son, como decía Seba recién, son sistemas bastante complejos que resuelven problemas que en la industria han vivido harto tiempo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es, vamos a presentar la descripción que da acá Nathan Curtis, que es una
una persona que ha dedicado harto tiempo de su vida profesional, ¿cierto? De construir sistemas de diseño y a estudiarlos y qué sé yo, y a publicar sobre ello. Entonces vamos a analizar esta definición y la idea es que podamos, dentro de la presentación, construir el conocimiento necesario para que entendamos todos los elementos que nos presenta esta definición tan como compacta, ¿cierto? Entonces, bueno, los sistemas de diseño los describe Nathan como un marco de trabajo, ¿cierto? Son prácticas de trabajo y de decisiones, de comportamientos de equipo a través de un portafolio de productos. Vale decir, nosotros vamos a tener quizás muchos productos y vamos a documentar cómo trabajamos, qué decisiones tomamos a través de los equipos para entender cómo podemos colaborar en crear una experiencia que sea cohesiva y que no sea la voz de cada uno. Al final, cuando el usuario vive la experiencia en un producto digital, que no tenga quiebres porque, no sé, hay un equipo que construye una parte, un equipo que construye otra y no se comunican o no hablan el mismo lenguaje, ¿cierto? Para bajarlo también como a algo más tangible, los sistemas de diseño últimamente se describen, o uno puede encontrar harta información de ellos y lo describen como, no sé, los componentes visuales, los componentes de UI, ¿cierto? Entonces, en verdad, los sistemas son como súper personalizados a cada empresa o a los procesos que tenga. Entonces, muchas veces vamos a encontrar algunas cosas. Entonces, acá hicimos una tabla como de cosas que generalmente vamos a encontrar y cosas que quizás son un poco más raras de encontrar en el sistema de diseño, dependiendo de qué tan profundo queramos hacer un sistema de diseño, qué tan maduro, ¿cierto? ¿Sole? Sí. Bueno, acá pasa harto que hay un misconception, comillas, de qué es lo que es y qué es lo que no es en realidad. Generalmente, como colocamos acá en la grilla, casi siempre son estilos visuales y componentes de UI, que inclusive rara vez se traspasan al código, ¿ya? Entonces, quedamos acá en el loop, en esta conversación o falta de conversación entre diseño y desarrollo, y generalmente estamos en este estadio que mencionaba Seba. Casi siempre son estilos visuales y componentes de UI, y con suerte algunos pasan a HTML, CSS y a documentación, ¿cierto? Pero en realidad, como bien decía Sebas, efectivamente es más complejo que esto, ¿ya? Y acá, como vimos los dos, se ven múltiples dimensiones en el fondo, que incluyen la parte de la documentación, que inclusive que es una forma también de comunicarse, el por qué, para qué, y también ahí está un poquito mezclado de un tema como de gestión, cómo confluyen todos estos equipos y cómo más orientado al tema de qué es lo que estáis desarrollando, más que a un proyecto, pienso yo, ¿ya? No sé, ese va que... Va, Alex, perdón. Sí, o sea, lo que podríamos hacer es leerlo un poco porque nos va a dar un poco como o sea, nos va a descifrar un poco qué son los sistemas de diseño. Entonces acá dice que un sistema de diseño casi siempre son estilos visuales y componentes UI que se entregan como HTML y CSS. Ahí, por ejemplo, no sé, HTML y CSS quizás. CSS nos podríamos evocar a Bootstrap, que en algún tiempo ellos entregaban sus lineamientos visuales a través de CSS, ¿cierto? También debe existir la documentación y la guía de diseño para que, no sé, los diseñadores que entran nuevos a un equipo puedan enterarse de cómo se diseña, ¿cierto? Dentro de un ambiente de colaboración. Generalmente estas documentaciones van a estar en una web, en una wiki. Se ha dado mucho que Storybook es una herramienta súper fundamental para documentar componentes, entonces Storybook lo puse ahí. Y Figma y Sketch también a veces se usan para documentar. No sé si es la herramienta más correcta para eso, porque quizás tienen otra orientación, pero a veces se documenta ahí. Y debemos recordar, ¿cierto?, que esto es construido por las personas o equipos. O sea, puede haber una persona construyendo todo este ambiente, o puede ser un equipo, ¿cierto?, dedicado exclusivamente a esto. Tenemos que tener claro que... Sí. Perdón, voy a hacer ahí una salvedad. En el fondo acá, igual un poco el tema de la documentación comparado con el usualmente, o que hay un tema ahí de ritmo,
que en el fondo cuando es documentado en Figma o Sketch, es que probablemente no estamos profundizando mucho en la documentación en comparación con el usualmente. ¿Ya? Y acá también en la guía, estoy como haciéndolo comparativo, cuando decimos personas y equipos, es cuando es intraempresa o intraorganización, versus el usualmente que es comunidad u open source. Eso Claro. pues mi probablemente no aporte, pero dale. Claro, entonces, finalmente nunca debemos perder el norte de que lo que estamos construyendo con un sistema de diseño, si bien finalmente es para mejorar la experiencia del usuario, directamente del equipo del sistema de diseño o las personas que construyen esto, lo construyen para la comunidad, ¿cierto? O para los equipos de desarrollo de producto, para su entorno. Entonces, tenemos otros casos como acá en la columna usualmente dice, algunos sistemas de diseño incluyen voz y tono y eso va a depender de cuánto quieran abarcar dentro de un sistema de diseño. Si es que tienen, por ejemplo, accesibilidad como una práctica o como una suerte de comunidad dentro de la misma empresa o qué sé yo. Y para hacer la diferencia entre este casi siempre y el usualmente, a veces efectivamente son construidas por una comunidad de open source, como no sé, el caso de Material que tiene especificaciones para React o Angular o creo que son dos plataformas y Web Components también me parece, que sirven también a la comunidad, o sea, de la comunidad para la misma comunidad. Hay estos sistemas de diseño que son libres, que vamos a ver más adelante. En la siguiente diapo, lo que podemos ver es que nos encontramos con varios desafíos si es que queremos que nuestro sistema de diseño nos proponga una forma de centrar la experiencia de las personas, ¿cierto? Empezar a comprender al usuario y a documentar nuestros hallazgos para que todos, ¿cierto?, desarrollemos pensando en él. Pero eso lo hace súper complejo. Entender al usuario, uno de los objetivos, ¿cierto?, es que la organización completa o todas aquellas personas que están involucradas dentro de la experiencia del usuario se sientan parte también de construirla. Y eso es súper fundamental dentro de un sistema de diseño. Sole, no sé si quieres hablar de los otros puntos. Sí, bueno, acá comunicación y colaboración. En el fondo representa un poco los problemas internos que tienes para poder llevar a cabo la mejora de la experiencia. ¿Ya? Entonces, acá, cómo mejoramos los flujos de trabajo y también un poco cómo hacemos que, relacionado con el punto anterior, que todos los elementos que estamos que confluyen en el desarrollo de un producto estén concatenados entre sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mejoras el flujo? Pensando siempre en que estás haciendo un producto, no que estás haciendo un proyecto, como dije anteriormente. Y el tema también del valor y la innovación, que generalmente se producen innovaciones desde negocio o innovaciones tecnológicas que están desapegadas en un poco de cuáles son las necesidades de los clientes o los usuarios finales. Entonces, cuando están diseñando, tienes como todos esos obstáculos. Como dijo Seba, cómo extrapolar esta experiencia o hacer a la organización user-centric, no solo desde marketing o las capas que están trabajando directamente con las personas, sino hasta quién te está levantando la arquitectura del producto. Cómo comunicar eso por los gaps de especialidad. Se producen un montón de silos. Y también el tema de la innovación, como para cerrar, cómo meter al usuario dentro de este loop. No sé cómo. El siguiente tema es como la siguiente slide. Podríamos ver, vamos a ver cómo se resuelve sí, perfecto. Ahí como en el fondo, ¿qué sirve un design system o cómo resuelve estos problemas que tenemos? Primero es que a través de este sistema de diseño, todas las áreas, inclusive desarrollo, tienen que colaborar en el fondo a generarlo. Por lo tanto, están más cerca de qué es lo que necesita el usuario y al tener partes ya resueltas, se
al trabajar también a través de estos componentes o pequeñas soluciones, se pueden... uy, se me fue la onda. Claro, se puede construir como de parte, tipo Gracias. como Ahí. Legos, ¿cierto? Como Legos. Sí. Podemos empezar a construir productos desde una visión un poco más de hecho, con un enfoque en la experiencia y no en construir un botón, construir un formulario, construir los, no sé, formatos de errores, sino que nuestra concentración o nuestro foco, ¿cierto?, va a estar en la experiencia del cliente y cómo esto dentro de todo su journey, por así decirlo, encaja y cómo lo vive, pero en un nivel global, no en esa pantalla en particular o no en un formulario en particular, ¿cierto? Claro, y ahí, también, sí, perdona, también pensando en, volviendo al tema de cómo áreas que están más alejados, que están como más en la parte de de la carrocería, ¿cómo decirlo? O de los arquitectura, cables. así como ya, no sé, Claro, claro. Entienden a través de estos elementos del sistema de diseño cómo operan con la capa superior, que es el usuario. Entonces, eso permite que, en el fondo, a través de cómo la funcionalidad interactúe entre el usuario final y la parte de desarrollo. claro, Eh, porque solo para complementar es que, claro, finalmente la experiencia del usuario es la suma de todo eso, por lo tanto, si el sitio es lento, por muy bien diseñado que esté mi experiencia, bueno, mi experiencia, o sea, la velocidad de carga del sitio también influye en cómo el usuario percibe esa experiencia dentro de la aplicación de este producto digital. Entonces, es la suma de todo, por eso decimos como todas las áreas involucradas deberían cooperar, ¿cierto? Y claro, entonces eso propone hartos desafíos a nivel de comunicación y colaboración, como lo estábamos viendo recién. Entonces, acá hay un cambio también cultural, ya tomando esto de comunicación y colaboración, en que ya no deberíamos ver nuestro trabajo como algo que está isolado del resto, no ver el código frontend o no ver incluso un BFF, una API, cómo voy a desarrollar mi arquitectura de, no sé, el servidor estático para servir archivo, qué sé yo, todo lo técnico, ¿cierto? Todos deberíamos conversar y deberíamos no ver como un trabajo aislado y responder solo a nuestras métricas, sino que deberíamos conversar entre todos, ¿cierto? sí. Ahora, es interesante porque uno podría decir, oye, pero agilidad resuelve esto. Pero, por ejemplo, el tema de la disposición, de cómo se desarrollan los productos o los equipos, igual genera microsilos, que un sistema de diseño al tener todos estos inputs a nivel organizacional de cómo se quiere definir la experiencia, hace que se vea unificada esta visión, tanto a nivel superior de cómo queremos que sea la experiencia de marca y a nivel de funcionamiento interno, cómo queremos que se vean todos nuestros productos. Entonces eso ahí también gatilla en el fondo o concatena cómo cada uno de estos equipos aislados van convergiendo. Claro. Entonces, para bajarte un poco a la realidad y empezar a ver qué hay en el mercado, cómo grandes empresas, ¿cierto?, han desarrollado estos sistemas de diseño, en la siguiente PPT vamos a ver bueno, es un pantallazo, ¿cierto?, de Atlassian. Ahí, Sole, lo querías explicar, ¿cierto? Dale, no. Sí. No sé si podemos hacer link ahí. ¿Dónde hago el link? Sí, en el logo, pues, Gonza, no sé si puedes Sí. ir al... ¿Tenemos BTR? No, broma. ¿Cómo supiste? A ver, Listo. un Estoy segundo. acá. Ella está viéndose. Sí, perfecto. Bueno, acá la parte que está relacionada con el tema de cómo extrapolar a todas las partes de la organización en los sistemas de diseño. Por ejemplo, si entramos a Brand, por ejemplo, ahí Componentes. vamos a empezar a ver directamente cómo está la documentación en el menú arriba. ¿Cómo está armada la Sí, ahí. documentación Sí. del sistema de diseño de Atlassian? Entonces, la parte interesante de esto es que tiene pese a que todos los sistemas de diseño tienen una misión, personalidad o valores, no probablemente tanto personalidad, pero sí parte como desde el corazón, desde lo que quiere transmitir la marca. Y a partir de eso, de esos valores o de esa misión,
se generan los fundamentos que están en Foundations. Y ahí se traspasa en el fondo a todas a otras etapas. Por ejemplo, el tema del contenido. Cuando hablamos, por ejemplo, de iconografía e ilustraciones, tenemos claro cuál es la personalidad de marca que queremos insertar dentro del sistema de diseño, que no solamente rige o al producto o a la marca. Ahora, lo que nos pasa hoy en día es que las marcas son pensadas todavía, están pensadas en la parte impresa. Entonces, cuando tratamos de impregnar un producto con la marca de la organización en la que estamos, siempre nos quedamos cortos, ¿ya? Pero acá yo diría que es como una definición, este sistema de diseño es como una definición de producto y de marca digital first, en el fondo, en que estás involucrando todos los elementos que van a necesitar finalmente en la construcción de un producto digital, pero partiendo desde la experiencia de marca. Entonces, claro, acá está, afuera de que la documentación es increíble, no hay como nada que quede al azar en el fondo. Están los logos, están lo clásico, las paletas de color y todo eso, pero se agrega este tema de que cómo funciona la accesibilidad en esto, que es algo mucho más técnico que también está relacionado con la parte de desarrollo, el contenido, que siempre se deja un poco de lado, qué gramática tengo que usar, si vemos en content, cuáles son las palabras que tenemos que usar, qué gramática o qué formas gramaticales tenemos que usar. Entonces, es uno de los sistemas de diseño en el que existen más completos en cuanto a experiencia global y que desde luego para formarlo en el fondo es el que necesita perfiles más diversos. Entonces, en el fondo, este output de Atlassian es uno de los que representa mejor este tema de cómo extrapolar o cómo hacer consciente a la organización de que toda la organización, desde el que escribe hasta el que codifica, es parte de la experiencia. Ahora, Ale se maneja Claro. súper bien con el siguiente sistema de diseño que vamos a mencionar. Sí, otro ejemplo que vamos a ver ahora es, es Polaris de Shopify. Ellos también tienen un sistema de diseño súper robusto y podemos ver algo muy parecido al de Atlassian, en verdad. Como que si nos vamos simplemente a las categorías Foundation, Content Design, Components y Experiences, sin abrirlo, ¿podrías solo mostrar las categorías? Perfecto. Si vemos, ahí ya tenemos múltiples disciplinas. Por ejemplo, en contenido lo más probable, como decía Sole, hayan writers, ¿cierto? En design van a estar todos los diseñadores de cómo construir, cómo acoplar cosas, cómo el uso del color, cómo usar, cómo combinar, ¿cierto? Y luego en components es más para desarrolladores, como este botón que fue construido y tiene estas definiciones, como yo lo consumo en una aplicación para no tener que yo construirlo de nuevo muchas veces o qué sé yo, ¿cierto? Y bueno, ahí en Experiences lo que hacía era una definición de experiencias para mensajería o compra física, como que iba un poquito más allá en este caso, ¿vale? Es como que describe incluso la experiencia que va a tener el cliente dentro de Shopify, pero en una experiencia física, en experiencia de mensajería, de soporte, etc. Como que podemos llegar a definir todo eso y claramente como que muchas disciplinas van a ir nutriendo este sistema, que es un sistema que evoluciona constantemente y está vivo, ¿cierto? Porque debe reflejar o debe ayudarnos a tomar decisiones todos los días, finalmente. Luego, en la siguiente PPT, lo que podemos ver es que en el tema de colaboración y comunicación, lo que ha ido pasando con el tiempo es que la relación entre UX y Dev, ¿cierto? El caso de IBM es digno de mirar. Por ejemplo, el 2012 IBM tenía un diseñador y 72 developers, y el 2017 tenía un ratio de 1:8. Eso quiere decir que más o menos tenía un diseñador por un equipo, quizás, no sé, o sea, sí, por un equipo. Entonces, es una relación que se ha ido formando en el tiempo, que estamos aprendiendo a colaborar, pero que va más allá de solo UX y Dev, ¿cierto? Como hablábamos recién. Entonces, en la siguiente slide podemos ver formas en que podemos manejar cómo colaborar, ¿vale? Entonces, si tomamos estos tres cubitos que están en el centro siempre, como el sistema de diseño, ¿cierto? Como los lineamientos, como nuestras... Sí, son lineamientos, ¿cierto? Nuestras guías de diseño, nuestros style guides o lo que sea. Podemos ver que
En el primer modelo existe un equipo o una persona, ¿cierto? En este conjunto de personas que contribuye a esta fuente de la verdad, a este centro, y todo lo demás solo consumen. O sea, él es el overlord, como dice ahí, es como, él manda todo, básicamente. En el del medio tenemos una arquitectura más centralizada donde existe un equipo dedicado a esto y todo lo demás también consumen. Y uno de los esquemas que he podido trabajar es en el sistema federado, donde existe, si bien existe un equipo que está dedicado como a moderar todos los cambios que van a ocurrir, o existe, si bien, un equipo que tiene la visión del sistema de diseño, dónde debería llegar, qué sé yo. Si bien existe un equipo dedicado a eso, todos pueden colaborar. O sea, no solo son consumidores, también pueden aportar. Dado que a lo mejor hay algunas cosas que, no sé, en el equipo central no tienen prioridad todavía, pero que son fundamentales para el desarrollo de un producto en particular. Entonces, ellos podrían construirlo en base a todos los otros guidelines y aportarlo y que no se note que hay una diferencia de quién hizo el componente y que se vea distinto o algo por el estilo. Podemos normar todo eso. Ahora, lo interesante también de ese gráfico, que podemos relacionarlo con el anterior, que en el fondo, a medida que vas metiendo diseño en la organización, obviamente van aumentando los perfiles, pero, o sea, van aumentando la cantidad de diseñadores, pero también van aumentando los perfiles. Entonces, también está relacionado con este tema de que cómo vas haciendo más completa la experiencia. Por algo van creciendo la cantidad de diseñadores y en la primera bolita, en el primer diagrama tienes un diseñador, que es como claramente esa proporción, esa desproporción entre diseñadores y desarrolladores, y después a medida que va creciendo, vas tomando más conciencia del diseño, vas aumentando la planilla, y probablemente vas aumentando también distintos perfiles que se van atachando a lo que es UX. Chicos, me gustaría interrumpirlo un momento y hacerle una Claro. pregunta que me surgió. Sí. Un equipo o una organización eventualmente podría pasar por todos estos modelos, ¿cierto? En su etapa de evolución. Es correcto, sí. Sí, sí, Claro, sí. porque me imagino que a medida que va creciendo, la necesidad o la forma de colaborar me imagino que el team model en un equipo de 5 personas va a funcionar perfectamente, porque vamos a tener bastante Claro, visión, pero cuando una organización es demasiado grande, me imagino que un sistema como el federado debería ser el más óptimo, por ejemplo. es correcto. Siempre hay que considerar también que los perfiles que contribuyan sean variados, o sea, no exista solo un UX que colabora o un dev que colabora, sino que ambos conversen, porque finalmente eso es lo que pasa. Alguien te puede entregar un diseño que no es implementable porque, no sé, no existe la animación que se quiere hacer. Entonces eso debería saltar antes de que llegue siquiera que el diseño está aprobado. Debería Perfecto. nacer mucho antes esa instancia de feedback, ¿cierto? Y claro, esos esquemas pueden existir. Ahora tienen distintas desventajas. Por ejemplo, el primero generas un silo de conocimiento porque solo el overlord conoce cómo modificar y cómo está entramado todo por debajo para crear. Sin embargo, existe una sola fuente de la verdad y eso termina igual siendo un beneficio a cierto tiempo. Pero si quiero tener algo más donde todos puedan colaborar, ya eso requiere otras formas de trabajo, cambios de cultura, etcétera, ceremonias o qué sé yo, ¿cierto? Perfecto. Ujú. Sigamos. El siguiente ejemplo es el de material, ¿cierto? Sí. Sí, nos saltamos ahí uno. Ahora, bueno, material es como el sistema de diseño más, en el- no sé si el precursor, pero bueno, el top of mind de los sistemas de diseño. Y también sí es el más usado. Ahora, Material Design tiene varias particularidades. O sea, aparte de ser ya sabemos que es de Google, pero si nos fijamos mejor, Material Design tiene un logo aparte de Google, tiene su propio logo. Y si nos fijamos en las bases, eh, las bases son de principio de diseño y no están tan relacionadas con la marca Google. ¿Ya? No sé si podemos hacer clic ahí en el loguito del, En el logo de material. en el logo de De hecho, Material. Sí. quería complementar algo. O sea, que los sistemas de diseño tengan su propio nombre
que se alejen, por así decirlo, de la empresa que los construye. Es súper importante porque los sistemas de diseño deben permanecer incluso a lo mejor hasta cambios de marca o cosas por el estilo, como que deben sobrevivir. Para mí los sistemas de diseño deben ser como una cultura atemporal que existe en el tiempo y que es distinto a los cambios que puedan ocurrir o las decisiones que nosotros podamos tomar en base a diseño, arquitectura o lo que sea, ¿cierto? Como que deberían sobrevivir. Y por eso darle una personalidad propia igual es incentivar a que se vean así, como aparte de y que tengan su propio mundo, sus definiciones y todo eso. Me resultó Bueno, lindo el no vínculo, importa así si que... no carga, porque en el fondo, bueno, ya No, sí, casi todos ubicamos. Ah, no, me equivoqué. Bueno, bueno, volviendo al tema de material, este sistema es bien particular, como decía, porque aparte de ser agnóstico de la marca, es como, hay un concepto que es como white label, que es cuando no tiene la marca impresa, sino que son como estos productos estándar que El uno cliente le después le pone la puede marca, poner, claro, claro. el cliente le puede, como no quiero referenciarlo o hacer la relación en cuanto a calidad, pero por ejemplo, el arroz a cuenta, en general es una marca blanca y cualquier otra marca llega y le pone encima su propia marca, ¿ya? Pasa con las letras, en todas las áreas todos los tipos de productos hay un producto base y ese se imprime con cierta marca, ¿ya? Entonces, Material tiene eso, en el fondo, y por eso ayuda, bueno, aparte de porque es un sistema para la comunidad, que era como el segundo caso que teníamos cuando ya está más maduro el tema del sistema de diseño, aparte de ser para la comunidad, tiene distintos inputs de la misma comunidad que se generan, por ejemplo, frameworks basados en Material, en Beautify, en Angular. Hay algunos Bootstrap por ahí perdidos que no tienen el look and feel de Bootstrap, sino que tienen el look and feel de Material Design. Aquí está bien relacionado también el tema con el valor de de cómo puede cómo puede un sistema de diseño apurar y potenciar la innovación y la generación de valor. O sea, si yo ya tengo esto listo, yo puedo crear nuevos productos en forma rápida o nuevas funcionalidades o nuevos elementos que le permitan agregar valor al usuario en forma más rápida, ¿ya? O sea, van cambiando las prioridades. En vez de estar preocupado del botón, por ejemplo, estoy preocupado de que el tema funcione bien o de que lo que estoy construyendo efectivamente le funcione a los usuarios. Claro. Y bueno, hay un montón de desarrollos que están basados en Material ahora. Sobre todo startups y ese tipo de cosas, o incluso empresas grandes, se basan en lo que ya está construido para empezar a producir rápido. Entonces, dale, si tienes alguna otra idea que se me haya quedado en el tintero. No, eso está súper, está súper. Perfecto. Y en el siguiente slide, Volvemos a la presentación. efectivamente. Bueno, pensando en esto, que ya tienes como un elemento prefabricado ya con este tema de Material, eh, hay una analogía por ahí de sistemas de diseño, pero escalados en otras instancias, por ejemplo, en Taco Bell o Subway. Tienes, bueno, la referencia acá era que en Taco Bell tenía 50 ingredientes, ¿ya? Y tienes, dentro de esos 50 ingredientes, tienes algunas ya recetas de taco listas, pero si el cliente quiere armar su propio taco, puede elegir él mismo los ingredientes e inventar un taco nuevo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la analogía con el tema de Material. Ya están todos estos elementos, tú los tomas los que necesitas y construyes tu propio producto o solución en relación a eso, ¿ya? Base, claro, a lo que el cliente quiere finalmente, o a lo que hemos aprendido Claro, de lo él y que todo eso. necesitas. Claro. No sé si hay preguntas por ahí, Seba. Tenemos, De en el momento siguiente no. slide, tenemos un break de preguntas, Ujú. ¿no?
Pueden subir preguntas ahora. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Ya, relacionado con este tema de estos mini elementos que tenemos para construir, como en fondo como un Lego, o los mismos ingredientes del taco. Bueno, está el ultra bien conocido Atomic Design, que tiene este concepto. Yo tengo estos átomos, son pequeños elementos, con los que voy construyendo elementos más grandes. Ya. No sé qué hablar de Atomic Design, en realidad es como bien estándar. Ya, acá tenemos un ejemplo, perdón, tenemos un ejemplo de Atomic Design que usamos con Boolean. Entonces acá lo que se hizo es generar elementos atómicos, como los botones, los ítems del botón, el mismo logo en un átomo. Se construyeron moléculas, en este caso son las opciones de menú que van listadas hacia abajo o hacia el lado, dependiendo. Después pasa a un organismo cuando usas más de estos átomos o moléculas. Acá el ejemplo que casi no se ve, pero es el header. Se generan estos templates y estos templates o estas estructuras se pueden, en el fondo, replicar en otras páginas. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, vamos, este núcleo mínimo se va creciendo hasta formar una entidad en realidad. claro. Y en Entonces, relación con eso, claro, vale. finalmente Atomic es como un patrón que nos ayuda a reforzar la reusabilidad, ¿cierto? Es porque vamos a tener un átomo que lo podemos usar en distintos organismos o moléculas, pero primordialmente es eso, fomentar que se reuse el componente y que no se piense en el botón o en el label o en el checkbox o en lo que sea, ¿cierto? Como un elemento unitario, sino de que es un elemento que va a convivir o puede convivir, ¿cierto? Dentro de otros organismos o dentro incluso de template o pages, según cómo uno vaya a crear ese esquema, ¿cierto? Entonces, Atomic, claro, nos propone como esta visión de más natural, por así decirlo, de ver la construcción de herramientas y podemos tomar este approach, ¿cierto? Para construir nuestro sistema de diseño. Es algo que, como decía, fomenta la reusabilidad y eso es súper importante dentro del sistema de diseño, para no estar reconstruyendo siempre y así no así no terminaríamos nunca. Entonces, otra de las cosas que es súper importante, antes de átomos, podríamos decir que tenemos tokens. En la siguiente PPT podemos ver eso. Dado que los tokens son estas unidades mínimas de diseño que guardan una propiedad en particular. Acá hay dos ejemplos. Está el botón, ¿cierto? Hay un botón como una unidad y tiene su propio código, ¿cierto? Donde define cada característica. Pero eso no es reusable. Por ejemplo, si yo quisiera que ese borde radius también lo tuviese no sé, una car, un snack bar o un loader o lo que sea, no lo puedo reutilizar. Sin embargo, en la versión de abajo, al tener estos tokens, yo puedo guardar estas unidades mínimas de diseño que no tienen un significado por sí mismas, porque un radio por sí solo no tiene un significado, tengo que aplicarlo, ¿cierto? Para que se convierta en algo visual. Y entonces podemos empezar a construir de una forma un poco más de ensamble, como lo veíamos un poco antes con Atomic, ¿cierto? Pero esto ya un poco más, incluso un nivel más granular. Lo, lo, Sí, lo brillante de esto es que no solamente construyes una vez y puedes replicarlo y usarlo infinitas veces, sino que además al estar granular, puedes modificar el elemento padre y ir actualizando el estilo o el diseño como se te venga en gana en realidad, a nivel organizacional. Entonces, eso también es Power y esa es en el fondo la gracia de la construcción a través de los tokens. claro.
otro ejemplo, por ejemplo, si tuviésemos este border radius en otro elemento, tendríamos que actualizar dos elementos para actualizar solo la concepción de bordes dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Si vamos a cambiar los bordes porque ahora queremos que sean más redondeados o no queremos bordes redondeados, tendríamos que ir componente por componente, definición por definición haciendo esto. Sin embargo, con este approach podemos cambiar en un solo lugar y eso se ramifica hacia abajo y se refleja finalmente en los componentes, la interfaz y todo eso. Entonces, ahora, una de las ventajas de tener tokens es preparar, porque, a ver, muchas veces nosotros vamos a entregar una experiencia multicanal, vale decir, vamos a tener un producto que puede ser solo una web, podemos tener un producto que es una web, quizás un CMS donde publicamos contenido y hay una app mobile metida por ahí, o hay otras cosas más raras metidas por ahí, quizás sistemas legacy que necesiten soporte, etc. Entonces, como podemos ver en la siguiente PPT, vamos a analizar un poco la arquitectura de Stylic Dictionary de Amazon, de cómo ellos resuelven esto para tener tokens que conservan estas unidades mínimas de diseño, como hablábamos antes, pero es posible usar esos assets, esos activos, ¿cierto? Desde distintas plataformas. Entonces, si bien es un poco complicado porque está explicando la arquitectura de una herramienta, en verdad podemos centrarnos en dos cosas. Primero, que van a existir muchos archivos con tokens, porque podríamos tener, no sé, escalas para la tipografía, escalas para nuestros espaciados, para que lograr armonía, ¿cierto? Nuestras definiciones de grilla, todo lo que sea necesario, ¿cierto? Pero esas definiciones que están guardadas como un color, un margen, o lo que sea, ¿cierto? Un padding, qué sé yo, van a tener un distinto output, vale decir, quizás para Android yo lo exporte como en el primer caso, para iOS, ¿cierto? Lo exporte como un archivo de header, style.h. No sé qué arquitectura podría tener XML, pero a lo mejor existe alguna herramienta que construye estilos o componentes en base a XML y puede usar estos tokens a partir de XML. O, viejo y conocido SAS, podemos tener estas variables en SAS y que lo importante de acá es que, claro, siempre va a existir una fuente de la verdad donde los tokens están guardados de manera agnóstica al lenguaje en que van a ser usados, agnósticas a la plataforma. Y a través de herramientas como Stylic Dictionary, existen otras más. Lightning de Salesforce tiene otra herramienta más para tokens. He visto varias por ahí. Se encargan de tener esta única fuente de la verdad, ¿cierto? Donde yo guardo todas mis unidades mínimas de diseño, pero soy capaz de exportarlas para todas las plataformas a las que necesito dar soporte. Y de esa forma puedo mantener consistencia incluso en distintas plataformas, como pueden ser muy distintas, pero pueden guardar cierta similitud. Pueden guardar, por ejemplo, los espaciados, por ejemplo, o los colores, que es como lo típico que se traduce a varias librerías para que puedan ser consumidas por los distintos productos. Entonces, nada, tokens es súper importante para mantener esa transversalidad. Y en la siguiente PPT, lo prometido es deuda, la idea era revisar, ¿cierto? La Disculpa, Ale, definición. Sí, disculpa que te interrumpa. Antes de pasar de diapositiva, yo te tenía una consulta. Ok, los tokens parecen una buena solución técnica para hacer definiciones prácticamente como de style guide, de lo que generalmente los diseñadores diseñan, o sea, exponen tiene, hacia la organización o hacia el equipo, ellos exponen ciertos lineamientos, style guides que me dicen cuánto espaciado tiene que haber, qué tipo de letras se usa, etcétera, ¿cierto? Y tú nos comentas que con estos tokens uno puede arquitecturizar eso para que la organización, a través de una forma multicanal, pueda basarse siempre en lo mismo, ¿cierto? claro. ¿Cuándo es un buen momento para empezar con eso? Porque me imagino, por ejemplo, una startup que está comenzando o una empresa chica que todavía no tiene bien definido su diseño totalmente, podría definir que, por ejemplo, ellos no han llegado al detalle de definir cuál va a ser los radios de los botones. Quizás a ellos cualquier tipo de botón les sirve o en qué momento la empresa tiene que empezar a preocuparse de definir estos tokens, porque también yo veo que lleva mucho de mantenimiento, mucho de generar tokens, y es como sentarse, analizar qué tokens debería crear. Entonces me queda la duda de qué tanto detalle tiene que aplicarse en los tokens y cuál es el momento indicado como para comenzar a crear tokens.
Yo creo que se puede tomar un approach progresivo y ampliable en el tiempo. Entonces, voy a explicar a qué me refiero. Lo más probable es que te llegue un botón o una pantalla, ¿cierto? Para codear. Quizás naturalmente el developer pesca y hace una variable del borde y la sube. Y a lo mejor estamos trabajando en LESS o en SAS o en CSS con Custom Variables y pescamos eso y lo metemos en una variable. Entonces, tokens podrían ser simplemente variables en un solo lenguaje, no necesariamente esta multiplataforma, ¿cachai? Eso puede ser como un MVP pequeño. Tener al menos variables de, no sé, todos los tamaños tipográficos en un solo archivo. O todos los colores posibles en otro archivo. Después, los usos del color, cuáles van a ser para backgrounds, cuáles van a ser para sombras, cuáles van a ser para errores, cuáles van a ser para lo que sea, ¿cierto? El uso del color puede estar en otro archivo. Entonces, como que entendamos más la abstracción de que tenemos que tener variables para construir, que como te decía, en el desarrollo quizás sea como mucho más fácil. Claro. Y entonces lo que podría ir pasando es lo siguiente. Supongamos que te llega un botón que tiene un border radius de, no sé, 8 píxeles, ¿vale? Y después te llega, no sé, un snack bar que tiene 4, o tiene 6, o 7. Entonces, claro, si tú tomaste la precaución de tener tu variable, quizás vas a querer usar la misma y ahí te vas a dar cuenta, bueno, antes tenía definido 8, ahora me están definiendo, no sé, 7, por decir algo así como bien conflictivo. ¿Cuál es? ¿Cachai? 7 o 8. Entonces, quizás vuelvas al diseñador y le preguntes, oye, mira, me entregaste este diseño, tiene un border de 7, ¿cuál es el de verdad? Entonces, al final es como eso, ¿no? Y ese pimponeo es súper rápido, en verdad, porque es preguntarle y te confirma y tú dejas ahí. Ahora, si tú después eso quieres escalarlo, claro, quizás yo pesque, no sé, a ver, tengo mi producto en LESS. Entonces, tengo todas mis variables en LESS, todos mis tokens en LESS. Y mañana a alguien se le ocurre que, no sé, custom variables para hacer temas de light y dark, que es mucho mejor. Entonces van y queremos migrar todo a custom variables. Se puede hacer, ¿cachai? Como que puedes tomar ese approach. Entonces puedes decir, ok, quiero mantener el de less o quiero migrarme por completo. Y ahí puedes hacer un híbrido. Entonces poner como tus tokens agnósticos y después generar solo para less y para custom variables en este caso. Y es súper fácil de configurar en verdad, porque los tokens, al menos con el Style Dictionary, son JSON. Entonces, son legibles incluso para un diseñador, porque podría ver, por ejemplo, escala de tipografía, cuáles son todos los tamaños definidos para la escala tipográfica, por ejemplo. Bien. Entonces, la idea es usarlos para que cuando entren en conflicto podamos corregir y tener el feedback necesario para ponernos de acuerdo en eso. Haciendo un Eso es poco como de un MVP. analogía. Bien. Haciendo un poco de analogía entonces a lo que comentaban anteriormente de la colaboración, cuando las personas o las organizaciones deciden llevar a cabo un sistema de diseño, deberían, dentro de la cultura, tanto los diseñadores exigir que se generen estos tokens hacia los desarrolladores, como los desarrolladores exigirle a los diseñadores que le entreguen las cosas con el detalle suficiente para poder crear tokens. Quizá incluso es conversar, así como, mira, yo esto lo voy a pasar a, no sé, lo vamos a hacer en SAS y los voy a pasar a variables y que el diseñador sepa que, ok, existe esta tecnología y está definido esas variables en esta tecnología. Y que tenga en cuenta de que también el resto lo sepa para que, si queremos mañana actualizar, sea un poco más directo el requerimiento y no que solo el dev sepa que hay variables, sino que todos sepamos que existen estas variables para construir. Perfecto. Ahora, eso también va bien relacionado con cómo el diseñador está trabajando su diseño. Claro. Él también debería tener componentes en el fondo, y estos componentes tienen que ser constantes. Eso, no debería, por ejemplo, pasarle nunca que te pase un botón con 7 y después otro botón con 8, que es un caso probablemente ya debería venir en cómo está definido el componente. Entonces, ya ahí tiene pistas, tú ya le estás entregando pistas al desarrollador dentro de la definición de tu elemento, de cómo él debería pasarlo a CSS. Entonces, por eso sí tiene que estar también el diseño bien normado. Todos mis botones tienen este radio, o el color de fondo siempre tiene que ser este. Y ahí hay que trabajar harto con la herramienta, sacarle el jugo a cómo componentizar
Y también tener siempre consciente el tema de las consistencias entre los estilos, que son lo más relacionado o el concepto más parecido al de los tokens en el fondo. Yo tengo estos estilos que puede ser la grilla, que sería como el margen, el padding, o los bordes, que son simplemente de look and feel que yo le puedo agregar a un elemento, pero claro, tienen que ser constantes. Si no, va a pasar que hay una desigualdad entre lo que le pasé hace una semana atrás y lo que le estoy pasando hoy día. Claro. Entonces, en realidad, la construcción va como de la mano. Se define algo, el diseñador también lo tiene que definir como una pseudo constante para que no haya problemas en el futuro. Y también, Claro pues, que- el define. Sí, quería decir como que si el dev va a tener Storybook para mirar e interactuar con el componente, claro, el diseñador podría documentar o componentizar también, poner estos assets o activos dentro de Figma, dentro de Sketch o de la herramienta que usen para, de nuevo, como impulsar la reusabilidad y la colaboración y todo eso. Bien. Claro, Claro. efectivamente. Y usarlo, no definirlo nomás y después hago cualquier cosa. Claro. Sino que escalar el uso también. Tal cual. Eso. Sí. Entonces, bueno, como lo prometido es deuda, aquí está la definición que ahora ya como que deberíamos entender un poco mejor. Acá habla, ¿cierto?, de este sistema de trabajo, esta metodología, este marco de trabajo, porque va a ser variable para cada empresa, ¿cierto? Que propone escalabilidad en el diseño, vale decir que lo que aprendamos salga rápido al mercado, que lo que vamos a ir a un ritmo más rápido, ¿cierto? Que tengamos un flujo de colaboración más definido para que no sea tan a la creatividad de cada equipo, a la creatividad de cada uno, cómo colaborar. Donde se incluyen decisiones, y aquí dice partes, decisiones es, por ejemplo, un color. O sea, yo me decidí por este color, me decidí por este margen, me decidí que este color solo se va a usar en fondos, o esto se va a usar solo aquí, o la manera de componer una car debe tener un botón al final o debe estar arriba, etcétera. Como que esas son decisiones, ¿cierto? Y esto ocurre, también pueden haber comportamientos de cómo presentarle al usuario cierta información, ¿cierto? O cómo estructurar un formulario y mostrarle al usuario cierta información que pueda ser relevante, o etcétera. Eso también son comportamientos que se documentan. Y todo esto a través de todos los productos o el producto, ¿cierto?, que los usuarios estén usando, y que finalmente eso provoca que el usuario tenga una sola experiencia y que no tenga estos quiebres continuos porque hay muchos equipos desarrollando y tomando decisiones distintas cada vez. Eso, bueno, espero que haya quedado clara la definición ahora. Nos pueden decir si no y repasamos. Bien, perfecto. Bueno, ahí comentamos, como lo dijimos al inicio, todas las preguntas Claro. que quieran hacer en el momento, aprovechen la instancia y se las vamos a contestar de inmediato. Bueno, ahora vamos a pasar a una siguiente sección para terminar este meetup. Vamos a mostrar el caso de uso, cómo nosotros hemos ido implementando poco a poco el tema de los sistemas de diseño, pero también poniendo en contexto de que recién nos estamos enterando de esto, recién lo estamos conociendo y queremos entender y conversar junto con Seba cuáles son las etapas que deberíamos ir quemando y también entendiendo todo lo que acabamos de conversar. Entonces vamos a contar un poco el contexto de cómo nosotros hemos construido la plataforma actual y cuáles son los planes y cómo eso conversa con esta definición de diseño. Nosotros actualmente hemos diseñado un sitio web donde están involucrados 2 diseñadores, 2 desarrolladores y 2 personas que velan por el negocio, que son los co-founders de la empresa. Entonces, basado en este tipo de equipo, primero, cuando no se sabía nada de sistemas de diseño, simplemente se diseñó un website, sin pensar en sistemas de diseño ni nada. Entonces, eso implicó toda la generación de una marca, de colores, que si bien fueron normados, están escritos en un lugar, utilizamos la herramienta Figma. No hemos aplicado las metodologías o formas de trabajo que ustedes comentaron, por ejemplo, Atomic Design, para trabajar. Comenzamos a hacerlo, pero no tenemos todo nuestro sitio mapeado para poder hacer una definición más concreta de cuáles son
los componentes individuales de la página, o los átomos que comentaban ustedes al inicio. Por lo tanto, estamos en una etapa muy, muy inicial respecto de este tema de sistemas de diseño, que me imagino que es la misma etapa en la que muchas de las personas que no conocen sobre este tema comienzan. Nuestro sitio actualmente está publicado en esta URL, si alguien la quiere mirar, para que pueda entender o imaginar cuáles son los componentes que podrían estar involucrados. Luego, como comentaba, tenemos esta herramienta Figma y comenzamos, tal como mostró Sole anteriormente, a diseñar un componente específico. En este caso, el navbar. Pensamos, bueno, el navbar es algo transversal a todas las páginas y empezamos a componentizar este elemento, partiendo por los links. Por lo tanto, ya pasamos un poco el tema del átomo en este caso, ya conformamos una molécula en la cual todas estas opciones atómicas están y el logo también, ambas, entre las tres, conforman lo que es un navbar. Y ese navbar se usa en contexto y nosotros lo utilizamos como componente internamente en Figma y lo aplicamos a las páginas que vamos diseñando en la herramienta. También, voy a publicar aquí otro banner si alguien quiere entrar, utilizamos la herramienta Storybook. Por lo tanto, varios de los componentes que hemos generado los hemos publicado en esta herramienta técnica que permite que la implementación de estos componentes pueda ser revisada a través de una URL, entonces las personas puedan interactuar con el componente y todavía estamos al debe. Más que nada lo que hicimos fue tratar de agrupar sin ninguna metodología los componentes que teníamos hasta el momento y publicarlos. Pero todavía no hacemos ningún análisis de como ustedes mostraron, de forma de Atomic Design ni nada. Entonces ya hemos cumplido algunas etapas que yo considero que son parte, o entendiendo lo que ustedes presentaron, pero siento que todavía falta mucho de definición, no hemos pensado en tokens. Entonces, entendiendo también que, como comentaba anteriormente, nosotros partimos diseñando un MVP, un website, pero ahora estamos ya en vías de desarrollar ya una aplicación en la cual te puedas loguear, puedas pagar los cursos que nosotros dictamos. Por lo tanto, entendemos también que la aplicación va a escalar y deberíamos hacer una pausa y empezar primero a pensar en estos sistemas de diseño para poder escalar de una manera más orgánica. Por lo tanto, aquí es donde entra Seba. Seba tiene experiencia trabajando con equipos y nos gustaría como preguntarle, hacerle algunas preguntas en contexto sobre cuáles deberían ser las etapas que ahora deberíamos seguir para poder escalar este sistema. Entonces, bien, Seba, poniéndote en contexto de cómo estamos trabajando, ¿cuál debería ser la forma adecuada de comenzar o de partir al sistema de diseño? ¿La forma en que nosotros lo hicimos está bien? Quizás deberíamos, en vez de haber publicado este storybook, deberíamos haber hecho un mejor análisis de cuáles son los componentes y cómo se dividen. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, yo creo que, no sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí. Yo creo que esta grabación tienen que guardarla, porque lo que comentan los chiquillos, Sole y Ale, están en todo lo correcto. O sea, es la idea del sistema de diseño y voy a hablar un poquito sobre la experiencia de esto. Yo creo que, claro, William está en una etapa inicial, comenzó con ciertos conceptos básicos, digamos, pero también Sole ha ayudado harto con componentizar cada una de las cosas sobre una herramienta desde Figma, en este caso, que es donde ahí nace, digamos, toda esta estructura y todo este inventario de contenido, que desde ahí se aborda, desde ahí debería partir todo esto, porque, como lo veo yo, el sistema de diseño nacen cuando existe, como decía Ale, muchos equipos trabajando en algo, y finalmente los productos pierden consistencia y se ven disímiles entre otros, se ven distintos, muy distintos entre uno y otro. Dentro de todo un ecosistema, por ejemplo, de un e-commerce, de un banco, es súper importante que la imagen tenga coherencia entre sí, porque el usuario de alguna forma va a tener confianza y va a poder trabajar bien, va a poder cumplir sus objetivos como lo debería hacer. El sistema de diseño igual ayuda mucho, ayuda bastante a eso, pero el camino es largo y engorroso. No es algo tan fácil de
de adoptar e incluso de convencer. O sea, acá hay harto camino ganado, Gonzalo, porque igual acá hay un equipo, el equipo sabe lo que tiene que hacer, un equipo multidisciplinario. Es súper interesante también saber de las otras disciplinas, como decía Ale también, el tema de los tokens, poder hasta uno hacer el JSON, digamos, y poder dejarlo como variable. En el caso mío, yo siempre he trabajado como SAS, ya en SAS mismo hacer variables y poder ejecutarlas ahí mismo. Pero es súper importante saber de cada una de las disciplinas, ir un poquito más allá, no solo quedarme en el diseño, sino también poder hacer un poquito de front y involucrar también a desarrollo, por ejemplo, en la creación de los principios de diseño. ¿Ya? Esto es súper importante también para el equipo de diseño más o menos mediano. Es importante que sepan de qué va el producto, cuál es su misión, cuál es su visión, y poder en base a eso generar principios de diseño consistentes, solventes, para que si alguien más se suma el día de mañana, tanto dev como diseñador, puedan entender cómo debería y cuál es la narrativa de este componente en sí mismo. ¿Ya? Oye, tratando de ponerlo en algo concreto, entonces, todas esas prácticas que tú me dices y como visión de la definición, ¿debería haber alguna especie de ceremonia? Tú hablaste de inventario, habría como que sentarse entre todos los involucrados y mirar la página paso a paso. ¿Cómo debería ser este paso inicial? Claro, es súper importante, por así decirlo, agarrar todos los productos que existen en este ecosistema digital y empezar a comparar que, por ejemplo, empezar a comparar los inputs, ¿está? O los botones, o empezar a comparar, no sé, los checkbox. Hacer todo un inventario y empezar a comparar distintos productos y cómo se ejecutan distintos componentes en uno y otro lado. Ahí, de alguna Perfecto. forma, uno ve de forma concreta y empírica cómo no existe la consistencia entre sí, ¿ya? Claro. Entonces, ese es un ejercicio súper interesante, súper bueno hacerlo para los equipos en general. Y eso, de alguna forma, te da luces y decir, ya, ok, vamos a ir por este camino por tal y tal motivo, de acuerdo a los principios de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso, que somos una organización donde, como mostrar la configuración inicial, somos pocas personas, incluso deberíamos involucrar a las partes de negocio. Todos deberíamos sentarnos a hacer ese análisis, ¿cierto? O solamente la gente técnica. Yo creo que todos deberían hacerlo. Y aquí también conversamos, claro, como esto es multidisciplinario, uno hay que tener en cuenta que uno no lo puede hacer solo. ¿Ya? Los sistemas de diseño es algo que es transversal a la empresa y todos pueden meter, por así decir, la cuchara. ¿Mm? Es súper válido y es súper valioso hacer eso, digamos. Todo deberíamos hacerlo, ¿ya? Porque todos tienen distintas miradas. Yo creo que es muy bueno. Es muy bueno ver el inventario, crear los principios de diseño. También es recomendable, por ejemplo, partir por un producto, que es lo que estás haciendo tú, partir por esta aplicación web eh, y crearlos bajo un concepto. Y en este caso el Atomic Design no es para nada de malo, porque eso lo podemos entender los diseñadores, los devs. De hecho, me ha pasado, digamos, poder explicarlo de alguna forma y se entiende y se ejecuta bien. ¿Ya? Igual es bueno apoyarse bajo ese tipo de concepto, de este Perfecto. armado atómico, digamos. Eh, y eso, y trabajarlos bajo una herramienta que sea escalable. Por ejemplo, en este caso Figma, ¿Mm? ya solo después le pueden preguntar cómo poder partir con este inventario de contenido, o sea, de componentes y cómo hacer que cada componente dentro, tanto de Figma como en Sketch, sea escalable. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo corro un botón, corro algo, eso no se va a descuadrar, ¿ya? También es súper importante hacerlo de forma escalable ahí, hasta también pasarlo en CSS, en HTML, o en el sabor que tú quieras. React, Angular, no sé. Oye, ¿y cómo se hace para convencer a las personas del negocio que, porque las personas del negocio lo único que quieren es que terminemos rápido el software, nos piden a los diseñadores, a los desarrolladores, lleguen, logremos el objetivo, salgamos en producción, empecemos a generar valor, pero ¿cómo los convencemos que tenemos que hacer una pausa en este proceso para poder hacer este análisis, parar el desarrollo, parar todo este trabajo y convencerlos de que tenemos que hacer esta pausa porque si no en el futuro esto no va a conversar y va a ser al final un problema para la marca que no sea consistente? ¿Cómo podemos convencer o cómo lo podemos abordar?
Es complicado porque, por ejemplo, bueno, como tú decís, el producto ya está trazado, sale, te lo piden y ya está trazado y tenés que hacerlo lo más rápido posible. Y, y de alguna forma él quiere que el negocio quiere que salga rápido. ¿Sí? Y claro, como tú decías, al salir rápido se pierde consistencia, hay fallos, hay revisión de código, hay deuda técnica, digamos. Entonces, es importante en algunas empresas con un mindset bien grande, digamos. Hay equipos dedicados para esto y uno puede trabajar con eso. En otra empresa, como la mía, no hay tiempo para tener un equipo específico para poder trabajar en eso, que yo creo que es súper importante, por lo menos ver situaciones más complicadas y poder trabajar en ese equipo determinado. Eh, a lo que le interesa al negocio es que todo salga más rápido. ¿Está ahí? Y, y también, ojalá mantenerse lo más pequeño posible y no contratar mucha gente y todo eso. Entonces, yo creo que explicar el valor de los sistemas de diseño, yo creo que va un poco por la velocidad que agarráis después y te preocupáis tanto como dev o como diseñadores, ocupar ese tiempo que ganas de alguna forma de poder sacar productos nuevos en innovación, en investigación por parte de diseño, eh, y, y lo que ganas finalmente es consistencia en el producto final, ¿ya? O sea, no te vaya a topar, vaya a demorar menos tiempo en revisión, etcétera. Entonces también es interesante cómo el negocio lo percibe. No va a ser fácil, no es fácil, digamos, que la gente lo entienda, que el negocio lo perciba y lo entienda bien, pero de alguna forma podéis dar a entender que básicamente hay que ganar más velocidad de desarrollo, ¿ya? Solo quería hacer un comentario. Yo sí, a mí me pasó, no sé si, sí, en más de una ocasión, que no hay mejor forma de convencer en el fondo que la evidencia, porque cuando está en esta etapa de transformación digital y se generan varios productos, claro, esta organización que comentábamos antes de células que quedan aisladas, cada uno produce su propia canción y el resultado final es que quedan todos distintos y que llegó cierto gerente y empezó a probar las aplicaciones y se dieron cuenta, ya con un ladrillazo de evidencia encima, que no se parece nada entre sí, que hay una inconsistencia terrible. Entonces, cuando ya está ya se empiezan a hacer esas preguntas, o uno ya puede empezar a tener evidencia para plantear esas preguntas dentro del lugar en el que está trabajando, yo creo que es la mejor forma de convencer. En el fondo uno le puede explicar, oye, la productividad, bla, 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 bla. Sin embargo, hasta que no le muestras que en 3 aplicaciones distintas que son móviles, que todas tienen un login diferente, o todas están dando la misma instrucción de forma diferente, no, es difícil argumentar. Entonces, claro, a veces uno tiene que ser más paciente y claro, mira, en página A tenemos este formulario y en página 5 de la misma aplicación tenemos este otro que no, debería comportarse igual, inclusive en los mismos elementos. Entonces, esa evidencia en el fondo es como casi que se convence sola a la gente. Pero claro, ahí es cuando está la organización madura y en el fondo ya el condoro, comillas, es como evidente. Entonces ahí es fácil entrar con la idea de, mira, esto hay que trabajarlo así y te empiezan a abrir puertas de a poco. Eso yo creo que es lo que he visto que ha funcionado más, en que ya hay apertura cuando se empiezan ellos, la misma parte de negocio, a hacerse estas preguntas, o cuando uno ya tiene una producción mínima entre los equipos de diseño para hacer estas comparaciones entre los productos que están en desarrollo. Bien.
Eso. Y aquí, comparado a otro tipo de tecnologías del área tech, quizás es un poco más fácil también de demostrarlo porque es algo visual. Ellos lo van a poder ver Sí, y van a poder palpar esa diferencia y Sí. entender y ponerse en el lugar de un usuario de cómo nuestra marca no está logrando su objetivo. Bien, Voy a otra cosa efectivamente. contigo. ya. Lo que me ha resultado a mí, por ejemplo, explicarlo, la analogía de la cocina. ¿Entiendes? ¿Mm? Cuando tú cocináis, tienes todas las cosas en tu despensa, tú agarras, cocinas una carbonada o cocinas lo que sea, tallerín, etcétera, y no tienes que ir a no sé, para plantar el tomate, ni mucho menos. Tú tienes todas las cosas ahí y las puedes cocinar de cualquier forma. Y otro ejemplo, por ejemplo, eh, las células empiezan a trabajar en silo y se crean mundillos como aparte, pequeños feudos en donde no se comparten la información, etc. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como que la célula no sé cuánto está haciendo un login. Ah, la célula no sé cuánto está haciendo el mismo login. ¿Por qué están haciendo el mismo login? Sí, y se demora 2 sprints. Ah, la célula esta se demora 2 sprints y medio. ¿Está? Entonces, ese tipo de cosas también hay que hacerlas ver y si la haces ver, también el negocio dice, oye, sí, ¿por qué lo está haciendo de una vez? Deberíamos hacerlo de una vez en un repositorio X y aquí se va a mostrar de esta forma. Claro, en ese caso, como comenta Carla en los comentarios, también se puede llegar desde el punto de vista como de lo que tú comentas, pues como de decirle a las ramas de negocio, oye, si ahorran tiempo, están ahorrando dinero, por lo tanto, coordinemos de la mejor manera y este es el framework, en este caso los sistemas de diseño, para tener una forma de comunicación entre sí, entre esa problemática y la solución que sería coordinar, en el fondo. Bien, otra pregunta. Ahora ya hablando de la parte ya técnica, porque bueno, Ale nos mostró los tokens, nos dio algunas ideas de cómo colaborar, pero en tu experiencia, ¿cómo hay que llevar de buena forma ese trabajo multidisciplinario? Porque me gusta insistir en este problema que tenemos todos los que trabajamos en productos digitales, porque que siempre hay una presión, que no solamente tengo tiempo de ponerme de acuerdo, sino que tengo que estar haciendo lo mío. Entonces, tienen que haber, y no todos coincidimos en los tiempos para poder ponernos de acuerdo. Cuando el diseñador está súper ocupado, yo tengo tiempo para coordinar, entonces quizás no me va a tomar en cuenta. ¿Cómo debería ser el proceso o cómo interactuamos entre estas personas multidisciplinarias para poder llevarlo de manera efectiva? Sí, ahí es complejo. Yo, por experiencia, digamos, y otros colegas, de alguna forma, cómo trabajan en términos de diseño con desarrollo, terminan el diseño y es como, ya, toma, arréglatelas tú, digamos, el desarrollador. Entonces, Un poco creo que, cascada, ¿no? exacto, y eso sigue pasando un montón de veces, y yo creo que la pega no termina ahí. ¿Sí? O sea, cuando tú entregas un diseño, también tenés que integrarte un poco y viceversa, y el desarrollador también tiene que entender el proceso de diseño, y yo creo que esa es la clave, ¿ya? La clave no es como, ya, toma, arréglatelas tú, ve tú cómo lo ves. Claro. No, no es la idea, no es la idea. De punta a punta hay que ver el proyecto, Mm. lograr acuerdos, poder entender, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con HTML, lo que decía Ale, el tema de los tokens. ¿Vamos a trabajar así o solamente vamos a trabajar con SAS? Por ejemplo, también vamos a trabajar con BEM, ¿ya? Que es esta nomenclatura de Block Element Modify, que es súper interesante verla. Nosotros los proyectos la hemos trabajado así y nos ha resultado bastante bien. Pero lograr acuerdos y conocerse las pegas entre uno y otro, ¿ya? Acá no hay, es como, no hay una barrera, yo llego hasta aquí nomás, no, yo creo que probablemente es más trabajo, pero es más enriquecedor para uno también, porque va a entender cosas que no sabe y viceversa, ¿ya? Claro, Como te insistí, o sea, el tema, la experiencia que nos ha funcionado mejor es integrar a los desarrolladores lo antes posible, ¿ya? En los principios de diseño incluso, ¿ya? En el claro. inventario, en este tipo de cosas, porque ellos también tienen otro tipo de visión. Y nosotros también entender cómo se desarrolla, cómo se hace el componente, etcétera, y poder modificarlo incluso, Claro. A ¿ya? mí alguna vez me tocó tener el rol de desarrollador frontend y justamente pasaba lo que tú decías, pues como que yo decía, ¿por qué habrán definido esto? Y también yo decía, igual a mí me gustaría haber opinado porque como yo estoy desarrollando esto, me gustaría haberle hecho el paralelo y decirle, chicos, esto no es simple de implementar. Eh, y me imagino que, claro, desde el punto de vista de ellos también, pues, oye, ¿por qué no lograste implementar esto?
el diseñador me podría decir, oye, pero si yo te dije que tenía que ser así. Entonces ahí se produce como una serie de descoordinaciones que justamente yo la viví y me sentí súper identificado con lo que comentaron los chicos antes. Como cómo no nos vimos involucrados en el proceso y una vez que ya era demasiado tarde, ya estaba toda la presión encima, te veías obligado a hacer parche o buscar maneras que no funcionan bien para poder lograr el objetivo. Claro. Exactamente. Por eso es muy importante la documentación. Yo creo que ahí, por ejemplo, no sé, el desarrollador que pueda tener acceso a, ok, están poniendo un botón aquí a la izquierda, pero todos los botones van a la derecha, por ejemplo. Entonces, también tener como ese mindset de cuestionar, pero también tener el lugar donde encontrar esa respuesta finalmente. Porque si se queda con la duda o no le va a ir a preguntar directamente al Slack o no existe como un flujo de colaboración continuo, si no está la documentación, finalmente, bueno, si me lo entregaron así, así se queda, no, así sale la pro, ¿cachai? Pero no, pues tenéis que fomentar que vayamos más allá, pues, ¿cachai? Sole. Solia, ¿quiere comentar Sí, algo? sí, ahí retomaría un poco lo que, claro, lo que hablamos antes o lo que dijo Seba y tú, Gonzalo, que en el fondo no es como que mi pega termina acá y yo te paso y chao. Y eso al final, esa realidad se ve a todos los productos. Eh, en los productos, cuando, por ejemplo, tiene un error y es el error 1538, y el diseñador nunca se planteó que no había un camino feliz 100%, y el desarrollador dijo, ya, completo esto porque pedirle a este fulano que me pase un mensaje o que me diga cómo se va a ver esta pantalla se va a demorar 5 años. Claro. Entonces, claro, pues ahí está como cuál es mi límite. Si yo entiendo un poco de desarrollo o entiendo cómo funcionan ciertas lógicas, o por lo menos tengo noción de cómo la aplicación o qué es un servicio, o cómo, ahora, eso a nivel súper conceptual, en realidad. Cuando tú decías, no, esto no se puede hacer, claro, porque uno tiene hartas frustraciones como diseñador cuando te dicen, no, esto no se puede hacer. Pero cuando entiendes cómo funciona, es como, chucha, oh, perdón, estamos trabajando con tecnología del año cero y esto que estamos haciendo está dentro de lo que se puede. Claro. Y cómo yo voy solucionando, cómo con diseño doy mi mejor esfuerzo para adaptarme a esa realidad tecnológica. Entonces, claro, porque yo voy a dar un ejemplo súper, ya, yo, era no, año 2015, teníamos que diseñar una interfaz completa en la que el usuario tenía que elegir una opción entre, no sé, 30, por ejemplo. Como, imagínate que era el tema de las tallas, ¿Mm? pero era como 30 tallas, ¿ya? Entonces, la solución que estaba diseñada era un select en que habían 30 opciones. ¿Mm? Era como, no, esto tenemos que subdividirlo desde, no sé, por las tallas pequeñas, tallas medianas, tallas grandes, por ejemplo. Exacto. ¿Mm? Hicimos esa subdivisión a través del chip, esa fue la propuesta inicial. Ah, pucha, qué espectacular, mira, se aprieta, se entiende, genial. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el chico que tenía que llamar la información, nos dicen que en realidad este listado de tallas era un XML, por lo que no se podía ir dividiendo. En el fondo era como que las tallas eran una lista en Word, casi ¿Mm? básicamente. Entonces no se podía seleccionar cada uno de los elementos porque todos tenían una lista. Claro. Entonces no se Estaba podía suscrito. cambiar eso. Claro. eh, entonces, claro, fue como no puedo hacer nada. Pero Exacto. si uno no entiende eso, ¿Mm? eh, claro, en el fondo es un ir y venir de cómo el diseñador piensa que puede ser la mejor manera, pero también explicarle, oye, esto no funciona así, ¿por qué tal? Y ahí uno, cuando es diseñador, se va frustrando menos. Ahora, a mí me pasa al revés, como que estoy como, oye, ¿esto se puede hacer o no? Y después hago la propuesta. Claro. Porque, claro, pues en las iteraciones uno se va gastando mucho en, pucha, esto no se puede, no, esto tampoco. Entonces, entender cuál es la base tecnológica que tienes para ver qué propuestas puedes hacer es importante. Y no es como tan, yo soy el diseñador y entrego esta cosa magnífica y esta es la regla. Lo Ahí sí te que hago, es, sí,
es parte de entender cómo funciona lo que estaba haciendo. Claro. Y Poner no los sé por qué me límites, extendí tanto. poner los Sí, límites. sí, no, no, más que poner los límites es como moverte un poquito del límite para ahí generar la comunicación, además de la documentación, ¿no? Por supuesto. Ah, claro, sí, te entiendo. Sí. Pero, o sea, más que los límites, yo quería decir como los marcos a los que podemos aspirar cuando nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo en lo que se puede, lo que no se puede hacer, etcétera. Como Efectivamente. definir cuál es el marco. Esto también es bien importante, pues ya, logré convencer al negocio. Estuvimos ahí en una reunión, estuvimos el negocio, los desarrolladores, los diseñadores, Scrum Master, todos. Y vimos la inconsistencia y al final nos damos la mano, lloramos y decimos ya, ahora sí vamos a trabajar bien. Pero empezamos a implementar estas prácticas, pero ¿cómo medimos que realmente lo estamos haciendo bien? Pues ¿cómo empezamos a generar la cultura y cómo vamos midiendo que efectivamente todos están adoptando las prácticas? Nos tenemos que dar cuenta cuando las cosas empiezan a fallar. ¿Cómo existe alguna forma de medir esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, es como particular a cada equipo, en todo caso, la forma de medir, la forma de cuáles son los objetivos que tú quieres medir. El medir un sistema de diseño, bueno, principalmente es para el usuario va a cumplir sus objetivos, sus tareas mediante unas plataformas consistentes, ahí tú también en un test de usuario lo vas a poder medir, etcétera. Pero esto también lo voy a poder medir, bueno, en velocidad, como lo habíamos dicho, mejorar la velocidad, la reducción de la deuda técnica, también te vas a dar cuenta que ya no vaya a tener que, vaya a arreglar el problema una sola vez y va a perdurar, digamos, vaya a poder después hacerle actualizaciones, ya cosas así, pero no es necesario que te metan el problema de fondo cada vez que surja ese componente en sí. Eh, Aumenta la pertenencia al equipo y hay una serie de cosas que son medio abstractas, ¿ya? Que ayuda también al trabajo del equipo. Eh, Reduce la revisión la revisión del código, del tiempo del CSS, por ejemplo, del HTML, del que yo tenga que revisar con el desarrollador una pantalla, ya, esas cosas, ese tipo de cosas después ya no, esto va a estar tan seguro y tan bien que no va a ser necesario. Entonces yo voy a poder los equipos van a poder trabajar en otras cosas, ¿ya? Más rápido. No va a estar toda una tarde, digamos, revisando algo. Por Oye, por ejemplo, ejemplo, ¿Mm? no, continúa, después te pregunto. Te vaya a poder asegurar que los estándares de la accesibilidad funcionan correctos, ¿ya? Si esto así no vaya a tener duda porque va a estar escrito de alguna forma el componente que va a tener todos esos acuerdos de accesibilidad integrados, ¿ya? ¿Qué más? Y eso, principalmente te vaya a ganar tiempo para hacer otras Oye, cosas. entonces, como para... Sí, continúa. También se pueden hacer encuestas al equipo, a los distintos perfiles, ¿ya? Para poder tener un poquito más de feedback de parte de ellos, de qué les falta a esta wiki, ¿ya? De qué les sobra, qué les falta, qué componentes deberían tomarse en cuenta, qué no, qué componentes se deberían testear, cuáles no, cuáles funcionan, cuáles, etcétera. También se puede hacer una buena práctica de poder hacer encuestas de distintos perfiles para que lo puedan revisar. Y poder también publicar qué cosas se van a hacer o cuál es el roadmap del mismo sistema de diseño que tienen, ¿ya? Claro. O sea, entendiendo lo que tú decías al inicio de velocidad, debería yo, no sé, si manejo un sistema, debería como hacer un poco de arqueología, revisar o analizar quizás cuánto nos demoramos en generar ciertos formularios, por ejemplo, como poner tratar de medir algún valor anterior, como para que después de que entre en acción el sistema de diseño, comenzar a medir y darnos cuenta que todo va a ser mucho más rápido y más, como decía el Ale al inicio, pues, tener estas piezas de Lego que se van a juntar y sobre eso, como poder medir que la cosa va a ser más rápida. Claro, Debería sí, ser como la promesa que uno hace cuando dice, bueno, vamos a invertir el tiempo en el sistema de diseño y va a exacto. quedar demostrado que la velocidad va a aumentar, por ejemplo. Velocidad, consistencia, confianza. Eso es lo que te Claro. va a pasar. Y la confianza, Si trabajas en la agilidad, digamos, algo que te duraba 2 sprints, probablemente va a ser uno, ya es harto menos. ¿Sí? Y probablemente la mitad del sprint es harto menos.
Aquí leo un comentario interesante que comenta Alonso, dice, se necesita un lenguaje común y confianza en las partes de la cadena. Claro, efectivamente, quizás entonces, ejecutando esta encuesta, tú vas a poder averiguar cuánta confianza hay entre el trabajo que está haciendo el diseñador para el programador y el programador para la experiencia, que al final va a ser revisada por el diseñador también, porque que el que quiere ver que su diseño sea implementado. Absolutamente. Claro, entonces Hay- ahí encuentro como dos materiales interesantes como de medición para ver qué tan efectivo es. Ale, ¿querías comentar algo? Excelente, Sí, también. otra cosa importante a medir es la adopción del sistema de diseño, básicamente si lo están usando o no. Eso Porque si mismo, sí. no, básicamente no estás en el ruedo. Entonces, el feedback que recibas va a ser mucho menos y tu sistema al final nadie lo está usando quizás porque a nadie le sirve. Entonces, es súper importante medir también la adopción. Y otra Claro. cosa también es importante medir cuánto las personas que forman parte del sistema de diseño asisten a los feedbacks o a las sesiones de interacción de estas multidisciplinas que hablábamos recién, ¿cachai? No solo ir, por ejemplo, a, no sé, si hay una comunidad de devs, ¿cachai? No solo ir a la de devs, también a lo mejor ir a la de UX, ver qué viene, a lo mejor están preparando una nueva pantalla por ahí, a lo mejor hay algo que yo pueda aportar desde desarrollo, ¿cachai? Entonces es súper importante también traquear eso, que participemos de las ceremonias porque somos parte de una comunidad finalmente. Entonces necesitamos medir eso. Y claro, lo que decía Seba también es muy cierto sobre la velocidad, aunque es un poco difícil medirla porque la velocidad tiene tantos factores, ¿cachai? Puede, no sé, te pueden haber cambiado la mitad del equipo de front y por eso estáis más tarde, ¿cachai? Claro. O también otra cosa que quería aportar sobre la accesibilidad es que, claro, va a estar resuelta la accesibilidad a nivel de componente, pero no en cómo se arma en su conjunto. Eso también lleva tiempo, ¿cachai? Porque, claro, el botón puede aceptar un, no sé, un icono que acepte un SR label para que se lea de forma particular en ScreenReader o lo que sea, ¿cierto? Para que sea semánticamente correcto, tal vez tiene estilo distinto y qué sé yo. Eh, pero es súper importante entender que ese botón va a estar metido en otro lado, entonces va a tener un rol distinto de solo como átomo. Entonces, ahí también creo que para responder un poco la duda de Alonso, la que tiraba un poco más al inicio, la sobre cualquier cosa a largo plazo. Claro, pues sistema de diseño es algo, primero, si es a largo plazo, porque es algo que va a evolucionar constantemente, Claro. pero también es algo más lento, porque cuando yo construyo un botón en un sistema de diseño, tiene que funcionarle a todos en todos los contextos. Si yo Claro. construyo un header, tiene que adaptarse ese header a los distintas, a lo mejor layouts, a lo mejor hay dos versiones de header, por lo tanto yo los tengo que considerar. Entonces es más lento porque no solo tiene que funcionar en mi producto y quizá, no sé, yo estoy programando un botón, capaz que ese botón está ahí solo en mi formulario y nada más. Entonces hace su pega bien, pero después pesco ese botón y lo pongo en otro lado y a lo mejor se revienta, se ve distinto, o qué sé. Entonces también es más lento un sistema de diseño. Es súper difícil convencer de eso. Y eso se quería aportar. Es más lento como el proceso de ir evolucionándolo, pero De también creación. te Claro. podría entregar velocidad. Por ejemplo, si yo ya tengo todos los formularios y todo, y justo me toca diseñar una pantalla que utiliza todas las cosas que ya están, en ese caso va a ser más rápido. Por Entonces, eso hay tú, como, claro, es claro, es difícil medir la correcto. velocidad. Mm. Es difícil, pero también tu Sí, concentración, eso es lo bueno, que tu concentración ahora no va a estar en construir el formulario, ¿cachai? Tú vas a estar Sí, en construir que a lo mejor la animación se vea más smooth, que pase en transición, que yo le muestro feedback al usuario de cuando estoy cargando algo, cuando no, claro. de que le muestro una pantalla de error correcta o no, ¿cachai? Que lo dirijo o lo guío en cuando llega a una pantalla de error o algo por el estilo, o a una pantalla de éxito también. Como que ya me empiezo a concentrar como en algo más global, no en chuta ya, es de qué color es el botón, ¿cachai? O Dar más ¿cuánto valor. era cuánto era el borde? Exacto. Claro, pues el valor está en verdad en el otro tipo de pensamiento, en cómo esto va a interactuar dentro del flujo, ¿cachai? Eso es muy Perfecto. importante. Oye, y una última pregunta. ¿Dónde exponemos esto? Los chicos nos mostraron unos ejemplos súper buenos pero yo Sí. veo que igual es un trabajo titánico. Por ejemplo, lo que hizo Atlassian o Shopify, Sí. es un trabajo titánico poner todos esos lineamientos en algún lugar. Entonces, eh, me gustó esa idea, pero quizás también hay otras formas de hacerlo de manera más simple o hay otras variantes. ¿Cuál debería ser, cómo podría partir exponiendo la información del Design System para todos? Es ¿Cuál que debería ser la...?
Es escalable. Podéis partir con un MVP, lo básico, los tokens básicos, el color, la tipografía, los componentes, ¿ya? Después los principios probablemente. Después por cada componente, cómo se usa, cómo no se usa, el snippet de código en HTML. De hecho, lo que se viene después, la pantalla que se viene después, que la noten porque ahí está todo, de todos los sabores, de cómo lo han hecho otras empresas. Pero como tú decías, claro, dependiendo de la empresa o no, esta wiki puede crecer o no puede crecer. ¿Ya? Otra cosa que también iba a comentar, que también no, los sistemas de diseño no se tienen que transformar en paradigmas. Y aquí voy a que no... porque pasa en los equipos, como que, no, yo no me voy a meter, si no está en el sistema de diseño, no, participa, hazlo, hacemos una rama por debajo, digamos, y tú crea más o menos como debería ser y después lo revisamos y lo comparamos, ¿ya? Pero es importante que no se transforme en un paradigma. Esta cuestión tiene que ir evolucionando, ¿ya? Acá no se va a perder la creatividad tampoco, va a seguir, vamos a trabajar otro tipo de cosas, interacción probablemente, ¿ya? Pero no vamos a perder creatividad. Eso es importante mencionarlo. Bueno, y yendo al tema de la wiki, claro, lo principal, que toda esta pega que se está haciendo se exponga y se muestre en algún lado para que toda la empresa, digamos, Cross, lo pueda consultar, ¿ya? Porque de alguna forma se transforma en el manual de marca en este ecosistema digital. Incluso podéis integrarlo con manual de marca, también podéis hacer un apéndice con el trabajo del color de la marca, etcétera. Pero es partiendo, o sea, básicamente por los componentes, cómo utilizarlo, ya teniendo la visión del diseñador, un diseñador nuevo que llegue, cómo lo puedo diseñar, en qué me baso para esto, y como un test también, cómo lo descargo, dónde lo descargo, cómo lo hago, cómo lo uso, cómo no lo uso. Eso es Bien, interesante. Y los tokens, obviamente, partir de lo atómico, cómo yo puedo construir algo sin tener componentes. Ya, necesito la tipografía, necesito los colores adecuados que tengo que utilizar para esto, etcétera. Exponerlos a ellos. bien. Bueno, pues eso sería. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Podemos esperar unos 5 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que le haya quedado en el tintero o algo que haya esperado ver y no está acá. Em, Mientras que esperamos que alguien nos escriba alguna pregunta, eh, les vamos a dejar esta URL en la cual hay una colección de una decena de sistemas de diseño públicos en el cual nosotros podemos observar qué prácticas y cómo exponen otras compañías sus sistemas de diseño, como para tomarlos como inspiración y poder analizar cuál podría ser una buena manera de implementarlos en nuestra organización. Como decía o mostraban los chicos al inicio, muchas empresas tienen como la visión de publicar sus sistemas como para obtener feedback de la comunidad. Entonces también es súper interesante analizar eso y tomar como punto de partida esta información para poder tener de dónde comenzar. Ahí la voy a dejar como en el banner. Ah, creo que la escribí mal. El protocolo está malo, bro. Entonces, para quien quiera, ingresa a esta URL y va a poder ver un montón de sistemas de diseño públicos y poder inspirarse en ellos. Sí, es súper ¿Algún comentario, interesante, es un Fran? recurso muy interesante porque nos muestra cómo las distintas empresas fueron tomando decisiones, porque eso es lo que está documentado ahí también. O sea, no solo está la librería de componentes, que ok, puedo encontrar cualquiera en cualquier lado, pero te dicen cómo, no sé, cómo usar el color, cómo ellos han imaginado, ¿cierto?, su uso de marca, como hablaba recién Seba, ¿cierto?, o su voz y tono, por qué decidieron ciertas cosas. Entonces, finalmente, me decía que los grandes artistas copiaban, bueno, ahí está, se puede copiar y uno puede buscar inspiración en esto, pero más a nivel de abstracciones, de cómo resolvieron estos problemas para quizás nosotros resolverlos en nuestro propio ámbito, en nuestro propio contexto. Entonces es súper interesante que hayan abierto esta documentación, lineamientos, no sé. Muy interesante que estén abiertas. Además que son empresas que le han metido mucho presupuesto también a esto, porque no es fácil de hacer esto, no es barato hacer un sistema de diseño y menos publicarlo y hacerlo universal tampoco. Entonces, Perfecto. es genial que podamos contar con este material, porque Gonza creo que dijiste que es algo que están haciendo hoy, ¿cachai?
es algo que Sí. se está tomando vuelo, ¿cachai? Yo creo que en el futuro no solo o sea, nos vamos a encontrar con más disciplinas todavía. En Human Computer Interaction se habla mucho que, no sé, la ergonomía puede que entre al desarrollo de software, ¿cachai? Al desarrollo de interfaces. Entonces, ¿cómo vamos a convivir cuando empiecen a entrar más disciplinas, cuando vaya evolucionando todo esto? Entonces, súper interesante que aprendamos como estas abstracciones o la forma de resolver problemas, porque eso nos puede, como decía al principio, hacernos atemporal, que nuestro sistema viva mucho tiempo y que no muera en algún momento. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas Bacán. gracias a todos los que asistieron, a ustedes chicos por su tiempo, por compartir su experiencia. Y también dejamos invitada a la gente que entren a nuestro sitio, boolean.cl, y tenemos un curso donde hablamos sobre sistemas de diseño, extendemos un poco más respecto a esta teoría y tenemos algunos ejemplos prácticos para que puedan como interactuar con un sistema de diseño y vean como el impacto que produce en la generación de una aplicación. Así que eso, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Vale. Muchas Hasta gracias, luego. chiquillos, por la invitación. Chau. Chavales. Chao, chao. Chao a todos.